Listo, para fines de la grabación les doy la bienvenida nuevamente a esta ronda de entrenamiento del equipo de formaciones de CEMU de República Dominicana 2025. Soy Omar Espinosa, mi pronombre es masculino, soy parte del equipo de adjudicación de este CEMUDE y voy a tener el gusto de ser su persona jueza principal en esta ronda de entrenamiento. Invito a las personas que me acompañan en el panel a que también se presenten, por favor. Hola, mi nombre es Julio Durge, pronombres masculinos y estaré también en la práctica de SAMUDRD. Suerte a todos. Hola, mi nombre es Isabel, utilizo pronombres femeninos y suerte a todos. Mi nombre es Diego Dalis, mis pronombres son masculinos, seré parte del PAN. Éxito a todos. Muchas gracias. Vamos a proceder con la misma dinámica con los equipos, comenzando con cámara alta de gobierno en el orden en el que van a dar sus turnos, nombre y pronombre, si quieren comentárnoslo. Elian Guerrero, primer ministro, pronombres masculinos. Manuel Montaz, viceministro, pronombre masculino. Cámara alta de la oposición. Oli, primero paso yo, Mariana, pronombres femeninos. Después yo, Javi, pronombres masculinos. Cámara baja del gobierno. Primero Dani, seccionista, pronombres indiferentes. De segundo sale Junior, pronombres masculinos. Baja de la oposición. Como primer orador, José Romero, pronombres masculinos. Oli, como segunda Alejandra, femenino. Listo. Si no hay ningún requerimiento adicional. mm, Julio, ¿me confirmas que ya tienes todo listo para poder medir el tiempo? Sí, sin problema. Magnífico. Yo igual voy a medirlo paralelamente, pero Julio nos va a ayudar poniéndolo en el chat. Entonces, si no hay ningún requerimiento adicional, podemos empezar con esta ronda, invitando a la primera persona oradora de Cámara Alta de Gobierno. Here, here. Saludos, quería confirmar que se me escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Muy bien. Un par de caracterizaciones breves para esta moción. Esta casa espera que la caída de la hegemonía occidental. Bien, desde nuestro lado la casa va a implicar, le vamos a explicar un análisis del sistema de poder global actual, es decir, la hegemonía occidental, y los efectos, en nuestro caso positivo, de su declive. Bien, una de las caracterizaciones principales es que, por ejemplo, vemos como la hegemonía occidental tiene un dominio político, tiene un dominio económico y tiene un dominio cultural. Este dominio implica, por ejemplo, ejemplos como Donald Trump tomando acciones económicas digamos, a libre albedrío, acciones económicas que pueden perjudicar simplemente por la situación de poder que tiene. También vemos también que de su lado de la casa hay una mayor tendencia a la represión. Vemos que incluso esta mayor tendencia a la represión hace que haya una mayor tendencia incluso también de la manipulación de la información que se da, ya que básicamente en Estados Unidos se encuentra la mayoría de las redes sociales que nosotros utilizamos y esto permite que ellos puedan dirigir la información que quieren que se distribuya. Entonces, también vamos a explicar tres puntos de análisis. Tres puntos de análisis. El primero es la redistribución del poder que va a fortalecer en sí mismo el multilateralismo. Bien, ¿qué tiene importante esto? Que la caída de la hegemonía occidental va a permitir que el mundo, digamos, sea más multipolar, más multipolar. Esto va a significar que el mundo tenga una mayor representación de economías más emergentes, por ejemplo, del sur global en organismos internacionales, como conocemos, que son la ONU, que son el FMI, que son el Banco Mundial, y esto va a permitir entonces que regiones como América Latina, regiones como África, Asia, etcétera, puedan tomar, digamos, decisiones más alineadas con sus intereses sin que se vean impuestas por las políticas dictadas socialmente desde Occidente como correctas. Bien,
Mecanismo simple para este análisis. Bien, con la caída del Occidente se va a debilitar el control sobre instituciones claves, como te mencionamos, de FMI y Banco Mundial, reduciendo, digamos, la tendencia que hay de ese lado de la casa a tener, digamos, un control único, una monopolización que le permita realizar acciones que van a perjudicar, digamos, la economía global, digamos, todo ese tipo de cosas que está sucediendo con los aranceles que ha hecho Donald Trump, que viene por el poder que se le ha impuesto, que se le ha dado y siente la libertad con este poder de sentirse en poder reprimir digamos, este tipo de economías. También potencias más emergentes van a impulsar reformas en el sistema financiero internacional, al reducirse las imposiciones de la política de autoridad que se presentan, ya que al no tener esto como, digamos, una hegemonía, se van a surgir. También se van a fortalecer bloques regionales y etcétera. Esto también tiene impactos bastante significativos, ya que a la menos imposición de medidas, van a haber menos imposición de economías perjudiciales. Va a haber un aumento también de la cooperación y crecimiento de mercados emergentes. Van a cooperar entre sí, ya que no habría un solo hegemón que esté controlando, digamos, este tipo de situaciones. También se reduciría la dependencia del occidente. ¿Y por qué esto es plausible? Esto es plausible porque ya estamos viendo, por ejemplo, como China está ascendiendo como líder económico y su influencia ha tenido aportes en África, ha tenido aportes en América Latina, y es lógico que cuando un sistema cae, el otro va a subir. Entonces también instituciones como el Banco Asiático, el Banco Asiático también está reemplazando dominios en Occidente en la financiación global. Bien, lo segundo que te vamos a traer, con esto es que va a haber incluso también una reducción de cosas como intervenciones militares que son impulsados, que nosotros creemos que son impulsados por el mismo Occidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hegemonía occidental, que viene a estar liderada por Estados Unidos, ha impulsado conflictos en Medio Oriente. Tenemos el caso de Afganistán, tenemos el caso de muchas otras regiones que se han visto afectadas por las decisiones que toma Estados Unidos solo con el pretexto de promover una democracia disfrazada de una represión que ellos intentan hacer en el mundo, ubicadas por la situación de hegemón que ellos tienen. Esta situación de hegemón que ellos tienen le permite y tener el incentivo de realizar estas acciones sin tener ninguna represalia porque son el hegemón. Muchas veces esas acciones son con intereses geopolíticos, son con intereses económicos ocultos, pero que se le permite a ellos realizar por esta acción. Con el declive de esto, se va a reducir la capacidad de intervención unilateral, permitiendo que incluso países que se ven afectados por estas guerras puedan reestructurar, puedan reconstruir sus políticas sin, digamos, esta injerencia externa por parte de Estados Unidos. Esto va a implicar también mecanismos importantes como la pérdida de su hegemonía, va a debilitar el presupuesto y la influencia de la OTAN. También países como China y como Rusia van a promover un enfoque, digamos, más basado en acuerdos entre más partes, en lugar de tener, digamos, esas intervenciones armadas que suelen ser comunes. También va a haber una mayor autonomía de los países en conflicto para negociar sus propias soluciones sin esta presión externa. Esto tiene como impacto menos conflictos internacionales motivados por intereses geopolíticos de Estados Unidos. Va a haber más estabilidad en las regiones afectadas por intervenciones de Estados Unidos y fomento también de soluciones que tomen en cuenta varios aspectos. Entonces, eso es plausible también porque la retirada de Estados Unidos de Afganistán, por ejemplo, como el caso que te mencionamos en el ejemplo, y el creciente también rechazo interno a las guerras en el extranjero van a demostrar que su capacidad para intervenir está disminuyendo. Y también esto va a significar que Rusia y China, por ejemplo, como ya ha mostrado incluso, que pueden desafiar el unilateralismo por parte de Estados Unidos occidental en distintas situaciones. También el tercer punto que te traemos es que va a haber incluso también una mayor diversidad cultural, y cómo esta diversidad cultural incluso va a desbloquear modelos económicos alternativos en beneficio del mundo. Entonces, con esto tenemos que, por ejemplo, el dominio occidental ha promovido un modelo económico neoliberal, que es el modelo económico de Estados Unidos que ellos siguen. Entonces, este modelo económico en muchos casos ha generado, digamos, dependencia económica, dependencia que se va a eliminar en la caída, que su caída también va a permitir que otras naciones propongan modelos alternativos de crecimiento económico con mayor énfasis en las, digamos, cosas como la soberanía de recursos naturales, cosas como desarrollo sostenible, que son ignorados en este modelo económico. También se va a debilitar, esto va a implicar también que se debilite el monopolio ideológico del liberalismo occidental que tiene Estados Unidos, y también países en desarrollo, subdesarrollados, con modelos se van a ajustar a, digamos, economías más mixtas, por ejemplo, como economías comunitarias, porque ya se eliminaría este ámbito de hegemón. También se va a reducir la influencia de grandes corporaciones occidentales en países de desarrollo que no necesitan esto. También esto va a implicar
que haya una mayor expansión de narrativas no occidentales, haya una mayor autonomía económica y política y también menos presión para adoptar modelos neoliberales impuestos por esta. Y esto es sucedible, eso es plausible, porque países como India ya están desarrollando, India, Brasil y todos esos países ya están desarrollando políticas económicas que priorizan su industria y su mercado interno. Y también se va a cuestionar esta legitimidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a la primera persona oradora de Cámara Alta de la oposición. Here, here. Oli, yo igual los puntos por el chat, por favor. Si prenden su micrófono me ondeo. Eh, ya. Lol. Empiezo en 3, 2, 1. Yo creo que Alta de Gobierno parte de la premisa de que China es God y que no ha hecho absolutamente nada malo ni nos ha dado ideas en la generalidad para pensar que va a ser incluso peor que la hegemonía occidental, pero también parten de una premisa que es extraña porque dicen, no, es que ahora como se van a reducir la presencia de los grandes organismos occidentales, yo creo que tengo dos respuestas a eso. Lo primero es que, uno, si es que es cierto que China tiene incentivos a, por ejemplo, controlar ciertas partes de África, como decía Alta de Gobierno, es muy probable que dentro de estos organismos como la ONU y todo ese tipo de cosas, para mí hay de dos, o ahora China y sus aliados son los que van a controlar este tipo de organismos como en respuesta a la hegemonía occidental o simplemente estos organismos desaparecen. Lo que vamos a hacer desde Alta de Oposición es algo muy sencillo, es probar por qué la hegemonía occidental en realidad no es tan mal en la comparativa y por qué no esperamos que caiga, porque efecto, si es que llega a caer, los desastres van a ser tan malos que son inasumibles en el mundo. Primero, sobre la lógica de por qué la hegemonía occidental no es tan mala, incluso cuando, por ejemplo, lo que dice Alta de Gobierno sea cierto y ha sido impuesta en la generalidad al resto del mundo. Lo primero es que creo que la hegemonía occidental es la única dentro de como el contexto global que aboga por ejemplo, apoyos a la democracia. Es decir, no todo el mundo es perfecto y probablemente la democracia no se respete igual en todas las partes del mundo, pero en la generalidad, la hegemonía occidental, como Estados Unidos, como ciertas partes de Europa, como América Latina, por ejemplo, sí que son los países que tienen un cierto grado de apoyo a la democracia más grande. Son los países que, por ejemplo, hacen segundas vueltas en las votaciones, que en primera instancia permiten a la gente como decidir democráticamente quién les va a gobernar, todo ese tipo de cosas, incluso, por ejemplo, con el auge de la extrema derecha, es precisamente los países que permiten que haga un contrapeso significativo al auge de la extrema derecha, es decir, han impuesto medidas dentro de senados, han impuesto medidas dentro de gobiernos para que, por ejemplo, no avance y se siga respetando en cierta medida a las personas. Segundo, porque creo que la hegemonía como occidental en la generalidad es la que tiene un mayor grado de respeto a los derechos humanos, es decir, creo que razonablemente, incluso cuando, por ejemplo, existan lógicas de como imposición de aranceles, como imposición de impuestos o cosas hacia las personas, tienen un cierto grado de respeto hacia los derechos humanos que es significativamente más grande que la alternativa de China, por ejemplo, se lo voy a explicar después, pero creo que hay un cierto grado de, por ejemplo, apoyo a minorías, hay un cierto grado de apoyo a, por ejemplo, personas que lo necesitan, como el cierto, como la capacidad de, por ejemplo, dar subsidios a lógicas que benefician a la sociedad, como por ejemplo, no lo sé, como tasas de apoyo a las personas mayores, tasas de apoyo a menores, promover el grado de educación de manera libre. Ese tipo de cosas son las que hace la hegemonía occidental y lo tercero es el grado de apoyo al desarrollo que hay en la sociedad, es decir, creo que hay cierto tipo de inversiones a países que lo necesitan, hay inversiones a sociedades en la generalidad que lo necesitan, todo ese tipo de cosas es lo que hace la hegemonía occidental en la generalidad. ¿Por qué creo que la caída es mala? A ver, ¿qué creo que implica la caída en la generalidad? Porque yo no creo que un hegemón en la generalidad caiga con los brazos cruzados y se vaya a dormir. ¿Cómo creo que se va a ver este tipo de caídas? Primero, creo que el hegemón o la hegemonía occidental va a pelear por no caer, es decir, creo que razonablemente no se va a dar de brazos cruzados y va a decir, bueno, ya perdí, sino que creo que va a utilizar, como decía Alta de Gobierno, la OTAN, pero la OTAN en tachas, es decir, creo que va a utilizar mecanismos de la OTAN como el militarismo, pero ahora sí aplicado como porque ahora sí les interesa, porque ahora sí están viendo el declive del poder que quieren, creo que tienen incentivos a, por ejemplo,
atacar directamente a las personas que estén buscando la caída de esta hegemonía occidental. Creo que en segundo lugar hay ciertos incentivos a que haya un cierto grado de guerras, es decir, cierto tipo de conflictos en torno a China y sus aliados, porque creo que es razonablemente como la parte del mundo que busca la caída de la hegemonía occidental. Va a haber una mayor presencia militar en la generalidad en los países como aliados de China, que tienden a ser como por ejemplo los países que tienen más problemas como Afganistán, Pakistán, Kazajistán, todos los que terminan en tan, como Corea, Malasia, todo ese tipo de países tienen una fuerte presencia militar a raíz de la caída, y creo que aparte también hay cierto grado de luchas económicas. Es decir, si lo que dice Alta de Gobierno es cierto y Trump hace lo que quiere con los aranceles, creo que se va a ver aún más incentivado a hacer lo que quiera con los aranceles cuando reconoce que es un peligro, cuando reconoce que ya no va a tener el poder y el control global en la generalidad. Creo que está bastante más matizado cuando no se encuentra en peligro, que tenga ciertos incentivos o ciertos contrapesos a no pasarse tanto de madre. Es decir, ahora que no se ve como su poder en riesgo es cuando tiene incentivos a, por ejemplo, negociar con México los aranceles, negociar con los países de América Latina sus aranceles, porque reconoce que aún cuando no le ponen una traba es cuando puede obtener cierto tipo de beneficios dentro de, como de estos problemas. Lo tercero que creo es qué implica como la caída de la hegemonía occidental y cuáles son las alternativas, por qué creo que son peores. Lo primero es que creo que justo las alternativas sí son como China, sus aliados, cualquier cosa que no sea occidental. Vamos a hablar de por qué esto es tan malo en la comparativa. Lo primero, ¿por qué creo que China y sus aliados son significativamente peores a la hegemonía occidental? Lo primero es que creo que China y sus aliados no tienen miedo a reprimir gente. Es decir, China no ha tenido ganas de, por ejemplo, dejar en paz a Taiwán, como Kazajistán y todo ese tipo de países no han tenido ganas de dejar en paz a las personas que no piensan igual a ellos, como por ejemplo China ha sido el mayor financiador de la guerra de Rusia a Ucrania. El único motivo por el que Rusia no se cayó fue porque Pekín puso las manos al fuego por Rusia. Creo que eso implica significativamente que no es un dios bajado del cielo. China también tiene incentivos a gobernar de una manera mucho más fuerte a como lo hace el hegemón occidental, porque sí tienen incentivos a, por ejemplo, reprimir gente, reprimir ideologías. Si voltean a ver a China, la gente no puede acceder a internet, no puede enterarse de lo que pasa globalmente por el grado de daño que implica. Antes de continuar, en un punto a la baja y si no a la alta. Alta. O nada, ya pasó el tiempo. A ver, hablemos de por qué estas alternativas son tan negativas en la generalidad. Justo como decía, yo creo que no tienen miedo a reprimir, o el grado de represión de derechos humanos es comparativamente más grande. Si vemos, por ejemplo, Afganistán y Pakistán, no tienen miedo a, por ejemplo, reprimir a las mujeres, a reprimir minorías, a no permitirles ese grado de derechos humanos que sí permite la hegemonía occidental, lo cual es comparativamente negativo, porque si cae la hegemonía occidental y como con sede alta de gobierno va a surgir otra hegemonía, es mucho más probable que se impongan ese tipo de ideales que son comparativamente peores dentro de la globalidad. Y lo tercero es que creo que son como tienen lógicas de dependencia bastante fuertes. Yo creo que es falso lo que dice Alta de Gobierno en torno a cómo van a surgir nuevas economías y van a surgir nuevas culturas, porque noten, gran parte de África depende en gran medida de lo que haga China o de cómo funcione la economía de China. Incluso si eso también pasara con Estados Unidos, nota que Estados Unidos es comparativamente más laxo en los países que dependen de ellos, es decir, tiene más incentivos a, por ejemplo, como conseguirle mejores ofertas dentro del mercado. Creo que en ningún escenario esperaríamos que surja otro hegemón, porque las desventajas son significativamente más grandes. Muy bien, se ha de oponer. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a la siguiente persona oradora de Cámara Alta de Gobierno, Hugh Healer. Ok, antes de todo, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Un momento ya, lo que... Una sala de mucho nivel en verdad, pero vamos a esto. Mi tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. Panel, mira, yo lo que voy a proceder es agarrar los argumentos de alta oposición y voy a hacer algunas refutaciones bien importantes que espero que queden claras, y luego voy a proceder a seguir agregando algunos mecanismos a los argumentos que te trajo nuestra alta. Primero, la alta de posición te plantea lo siguiente. Ellos establecen que del lado de Occidente existe un mayor apoyo a la democracia. Ahora bien, vamos a ver cómo se da esa democracia en Occidente. Vamos a ver cómo Estados Unidos constantemente, desde tiempos históricos, quiso e intervino en muchos países con el lema de que, no, mayor democracia. Podemos ver las dos intervenciones que hizo e intentó hacer en República Dominicana en el 1917 y en el 1965. ¿Cómo terminaron esas
intervenciones es República Dominicana batallando para que Estados Unidos se vaya. Entonces, dime qué democracia hay ahí cuando los mismos países que ellos intentaron intervenir se batallaron para que ellos salgan. Pero vamos a seguir. Vamos a ver el apoyo que Estados Unidos le dio al dictador Pinochet. Vamos a ver los ataques e intervenciones que hizo Estados Unidos en Afganistán en busca de armas nucleares, las cuales nunca aparecieron. Lo que sí aparecieron fueron los miles de cadáveres provocados por la guerra que incentivó a Estados Unidos. Vamos a seguir hablando de las otras y miles de intervenciones que ha hecho Estados Unidos. Vamos a hablar de los apoyos que también Estados Unidos le ha dado a Israel para que pueda atacar Gaza. Vamos a hablar de los apoyos que le dio Estados Unidos a Ucrania para que contrarreste a Rusia, pero que sobre todo después quiso pedirle a Ucrania, bueno, yo te estoy dando ese apoyo, pero quiero que ustedes me negocien sus tierras raras a un menor precio. Entonces, ese es el apoyo a democracia que pinta alta de oposición, de cómo Estados Unidos se aprovecha de esas situaciones para en muchas ocasiones al final querer terminar buscando beneficios. Pues si esa es la democracia, pues su democracia solo se queda en teoría, porque en la práctica la verdad que no existe. Y otra cosa muy importante, vamos a hablar de que la democracia que profetiza Estados Unidos comienza en los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero Estados Unidos vela por sus intereses para ver si esos intereses se pueden expandir más adelante. Vamos a ver la ideología del gran garrote, América para los Estados Unidos. Cómo Estados Unidos quiso imponer una ideología totalmente americana para los demás países, para que esa ideología fomente y ayude aún más los intereses. Ahí vemos cómo la democracia que plantea alta oposición solamente se queda en la teoría y no es muy buena. Ellos hablan de que la persona tiene mayor acceso al voto, pero ese mayor acceso al voto es lo que lleva muchas veces al voto populismo, que personas no preparadas llegan al poder y se terminan aprovechando. Pero ok, panel, yo no te voy a hablar más de cómo contrarrestar de los defectos que tiene el sistema democrático que plantea Occidente, porque si nos podemos a debatir de cuáles son los contras que tiene cada uno de los modelos, pues no vamos a terminar en nada. Entonces vamos a medir esto a través de lo importante, del utilitarismo, cómo esto, cómo la caída de la hegemonía occidente termina beneficiando a las personas y cómo las personas se ven mejor beneficiadas. Eso te lo planteo después de haberte refutado muchas cosas que quiso plantear la alta de oposición a través del sistema democrático. Uno, vamos a ver a través de algunos mecanismos que te voy a hablar sobre la reducción de los conflictos comerciales. Y es que lo siguiente, la hegemonía que mantiene Estados Unidos es lo que provoca que en muchas ocasiones se dé esta guerra comercial, que Occidente, a través de Estados Unidos, impida que quizás economías emergentes como China puedan traer sus productos a otros países, en lo cual la hegemonía mantiene presencia. ¿Por qué? Porque la hegemonía lo ve como un ataque directamente a ellos, lo ve como que si su peligro de controlar el mundo se ve en contra. Entonces, cuando no existe esta hegemonía, es cuando esas economías emergentes con grandes cantidades de innovación a nivel tecnológico pueden expandir eso a más partes del mundo sin verse restringido por Occidente. ¿Esto qué implica? Esto implica que más países puedan tener acceso a estas nuevas tecnologías que están surgiendo y que la pueden aprovechar sin miedo a que Occidente le diga, no, no puedes negociar con China porque yo te lo ordeno, porque yo voy a plantear restricciones si tú lo haces. Otra cosa muy importante, ellos quisieron decir, no, que en China hay limitaciones que en China que no existe el internet. En China sí existe el internet, lo único que en China hay regulaciones que no permiten en muchos casos que esas noticias amarillistas que se ve celular a la casa se me promulguen. Si ellos hablan del acceso a internet que tanto ellos profetizan, ese mismo acceso a internet es el cual los países de Occidente, principalmente Estados Unidos, se aprovecha para emitir informaciones que muchas veces solo les benefician a ellos, informaciones que son totalmente amarillistas y que van acorde a los intereses estadounidenses. Entonces, cuando vemos que de nuestro lado de la casa, incluso cuando existen esas regulaciones, es cuando las personas se ven menos afectadas, se ven menos inducidas en noticias totalmente amarillistas. Vamos a seguir agregando algunos impactos. Ya te explicamos cómo las personas y los demás países pueden aprovechar estas economías emergentes sin verse limitadas y cómo esa negociación entre esa nueva economía puede fortalecer y puede ampliar aún más a que el mercado, al que hay un libre mercado aún más amplio y que no se ve impuesto por restricciones de una hegemonía occidental. Otra cosa muy importante y que te explicó nuestro el primer ministro a través de lo que fue su último punto, el modelo económico neoliberal. El modelo neoliberal que indujo a Estados Unidos y la cultura occidental es lo que hace que muchos países en ocasiones se vean afectados cuando la economía estadounidense se tambalea, pues la economía de esos países también vean un desbalance porque
el modelo económico neoliberal o la dependencia a dólar es lo que provoca que muchos países, si Estados Unidos se tambalean económicamente, pues también eso repercute en ellos. Pero cuando no existe este tipo de hegemonía, cuando no existe este control por completo, es cuando estos países ven que hay otros mercados aún más amplios, hay otras cosas de lo cual ellos se pueden sustentar y que pueden ser aún más autónomos y no depender estrictamente de lo que es el occidente, que solo intenta oprimir y no dejar ser porque creen que ellos deben mantener el poder en todo momento. Otra cosa muy importante, ellos estuvieron hablando sobre el respeto de los derechos humanos. Si quieren hablar de derechos humanos, incluso cuando en China quizás haya regulaciones con la libertad de expresión para que esta no sea tan amarillista, de su lado de la casa, respeto de los derechos humanos solo se queda en teoría, porque podemos ver cómo a lo largo de la historia los derechos humanos desde su casa se ven totalmente oprimidos. Podemos ver cómo Estados Unidos incluso se ha salido de tratados como el tratado de la COP30, que lo que busca es poder trabajar en conjunto para que los países trabajen en conjunto en contra del cambio climático. Si tú me quieres hablar de que de tu lado de la casa se respetan los derechos humanos y el bienestar colectivo, podemos ver cómo estas acciones que hace Estados Unidos están totalmente contrarias a lo que tú profetizas. Podemos ver cómo Estados Unidos no quiere que en muchas ocasiones esto se vea promulgado. Haciendo algunas ponderaciones a nivel de cuantitativo, vemos como de su lado de la casa se ve un mayor bienestar económico para las personas y las demás economías que pueden tener un sistema más amplio, un sistema comercial más notorio, permitiendo así que haya mayor calidad. Sin más que decir, fue un gusto gobernar. Muchas gracias por esa intervención. Para cerrar el debate de altas, invitamos a vicelíder de la oposición, Georgia. Hola, ¿alguien tiene un problema si prendo mi cámara o no? Chance, préndela y vemos si es que hay alguna dificultad para escucharte. Ok, va. Yo te escucho bien. Bueno, sí, ¿no me escuchas bien o sí me escuchas? No, sí te escucho bien, sin problema. Perfecto. Ok, entonces empiezo. Ah, los push por chat también, por favor. Nada. Sí, es que, güey, me aburren mucho los videos en donde no se ve la cara de las personas, entonces, pues, a lo mejor ayuda un poco. A ver, ahora sí, empiezo mi discurso en 3, 2, uno, si yo los quisiera aburrir, me pararía a dar 10.000 ejemplos de por qué también China es malo. Les podría hablar de los uigures en China, les podría hablar de los musulmanes en India, les podría hablar de las mujeres en Irán, les podría hablar de la masacre de Tiananmen en China, que no se puede buscar en internet, por lo cual sí hay claras represiones. Pero todo esto y todo lo que da alta de gobierno son ejemplos y no razones estructurales de por qué las cosas sucederían o no sucederían. Creo que las imposiciones suceden de ambos lados de la casa. ¿Por qué las imposiciones de Estados Unidos suelen ser un poco más laxas? Por una sencilla razón, que Estados Unidos tiene un sistema democrático a diferencia de China. Cuando China te impone algo, te jodiste. Te tienes que esperar 30 años a que se muera Xi Jinping para que se puedan quitar ese tipo de restricciones. Estados Unidos tiene un cambio claro entre demócratas y republicanos, que sí, ambos te van a generar imposiciones, pero normalmente se genera un cambio que hace que vayan a ser más laxos, porque tienen que responder a su población, porque no pueden mandar militares a cualquier pinche lado del mundo, porque tienen que responderle a los familiares de esos militares, porque no pueden poner restricciones a países latinoamericanos, porque tienen que responderle a sus votantes latinoamericanos. No pueden como hacer todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, como hacer cosas súper malas en Asia, porque hay como lobbies políticos que apoyan a un lado o a otro de la Cámara de Estados Unidos para que no sucedan de una forma tan grave, por lo cual tienen que ganarse ese tipo de votantes, tienen que ganarse ese tipo de apoyo narrativo. Eso no sucede en China. Vean que cuando China genera una imposición, ya no hay forma de que te la quite, no hay forma de cambiarlo, porque no hay una forma de sacarlos del poder, porque el Partido Comunista Chino lleva 76 años en el poder. Creo que en ese sentido las imposiciones tienden a ser extremadamente peores en el mundo donde China es la hegemonía. Pero no solo eso, vean que la hegemonía no es Estados Unidos-China, por algo se dice hegemonía occidental. Creemos que también cuando crece China o cuando sube China, lo que se genera es un crecimiento de sus aliados. Eso se ve como, por ejemplo,
Irán, que probablemente no tenga reparos en hacer cosas culeras, eso se ve como la India, que no tenga reparos en hacer cosas culeras como dentro del mundo musulmán. Creo que en ese sentido es extremadamente probable que se generen daños. Pero miren, no importa, piensen en el conflicto que sean, van a ver que un lado está siendo apoyado por Estados Unidos y otro lado está siendo apoyado por China. ¿Cuál es el problema? Cuando Estados Unidos se ve en el riesgo de perder la hegemonía, es cuando realmente tiene incentivos para usar todo su poder militar, porque no quiero dejar de ser la hegemonía, porque no quiero dejar de recibir como todo el dinero que me dan otros países, no quiero dejar de ser el poder narrativo. Ahí es donde Estados Unidos tiene incentivos a ser mucho más castigador en el sentido de hacer uso de las bases militares que tienen alrededor del mundo, hacer uso de misiles un poquito más pasados de lanza y que no me importen tanto como el derecho de guerra. Creo que en ese sentido no importa el como conflicto militar que piensen, va a empeorar porque Estados Unidos tiene incentivos a mantener su presencia fuerte, incluso cuando está cayendo su hegemonía, es aún más los incentivos que tiene, a gastar más en la milicia para tratar de controlar más el mundo. Creo que en ese sentido se ven extremadamente peor los conflictos. ¿Por qué en la parte de hegemonía, como también se ve peor? Vean que Alta de Gobierno plantea dos escenarios que no son tan lógicos entre sí. Pasa una de dos cosas, o al parecer ya todos vamos a vernos igual y México tiene el mismo poder que China y México tiene el mismo poder que Panamá y Panamá tiene el mismo poder que absolutamente todos. Creo que eso no sucede. Si lo que sucede es que ahora lo que cambia el FMI son bancos regionales, uno, hay imposiciones todavía porque, por ejemplo, Brasil ahora le puede imponer a países más pequeños de Latinoamérica. La diferencia es la capacidad. Ese banco probablemente no tenga tanto dinero. Ese banco probablemente no pueda generar apoyos al desarrollo tan grandes como sí puede Estados Unidos. Y si es China, si es el Banco de los BRICS el que genera un cambio, ya expliqué por qué las imposiciones de China suelen ser más duraderas y tienden a considerar menos la opinión de otros países, por lo cual probablemente esas imposiciones sean menos laxas. No importa o sea, no importa en cuál sea el escenario que cambia, cuál es el escenario que quieran aceptar de gobierno, en ambos escenarios se ve peor o por la capacidad o por imposiciones mucho más fuertes de China a partir de su mundo autoritario en el cual ellos viven. Pero creo que sí hay beneficios inherentes a la presencia de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene incentivos extremadamente fuertes a generar apoyos a partir de la democracia, apoyos a partir de los derechos humanos. Que sí, quizá China también haya firmado los derechos humanos, pero no lo ven como una prioridad. No le dicen a los países o respetas los derechos humanos de tu población o no te dan dinero. Probablemente China te dé dinero igual, lo que significa que te incentiva a no respetes los derechos humanos, que no te importe la opinión de tu población, que no te importe su libertad de expresión, que no te importe su libertad de voto. Chingue su madre, quédate 30 años en el poder. La única razón por la que salió Pinochet, la única razón por la que salieron estos dictadores fue porque la presión a Estados Unidos fue demasiada, porque la presión fue tanta que en las siguientes elecciones tuvieron que ser más laxos. Esos cambios únicamente se dan en un mundo de hegemonía occidental, nunca se pueden dar en un mundo de hegemonía china, donde el autoritarismo les permite mantener esas medidas el tiempo que ellos quieran, el tiempo que les sea necesario. Dime, Baja. Mira, yo creo que el grave problema con tu caso es que termina siendo muy contraintuitivo. Si el modelaje chino ya termina siendo sumamente negativo en la materialidad, ¿qué tan probable es que la gente ahora lo respalde y lo continúe apoyando? No, nunca entendemos. Muy sencillo, muy sencillo. China no depende del apoyo poblacional, depende de una fuerza inherente a partir de que tienen más producción, de que tienen más dinero, pero por una lógica muy sencilla. No hay vacíos de poder. En el mundo nunca se han generado vacíos de poder. No existe ese multilateralismo del cual habla gobiernos. Nunca ha sucedido, nunca funciona. Creo que en ese sentido es poco probable que suceda de esa manera y también incluso si no apoyan a China, incluso si no hay incentivos para apoyarlo, sácalos, es imposible, es extremadamente fuerte cuando depende tu economía fuerte de ellos, cuando te piden a través de cada apoyo de desarrollo que tú les dejes en préstamo el puente, que tú les dejes en préstamo ciertos usos de tu territorio, ciertos usos de tus países. Creo que en ese sentido es imposible. La forma en la que sacas a Estados Unidos no es sacando a Estados Unidos literalmente, es sacando a los políticos que están en Estados Unidos. Eso sí es plausible, eso en un nivel de certeza es una certeza muchísimo mayor porque va a ser una carga de la prueba gigante de baja de gobierno. Si quieren explicar que ahora no vamos a apoyar a China y yo qué sé, el hegemón va a ser gana, yo qué sé. Creo que en ese sentido ya ganamos en un sentido de que hay una mayor certeza de los cambios, hay imposiciones muchísimo más laxas, hay apoyos que generan
fuertes presencias de derechos humanos y de democracia que afectan a que las personas puedan vivir más su vida, de que consientan la forma en la que se vive su vida y ya explicamos por qué la capacidad de Estados Unidos siempre va a ser más grande, no se van a ir sin una pelea, cualquier cambio va a ser muchísimo más agresivo en el mundo de gobierno. Estoy triste de Estados Unidos, pero feliz de que no suceda algo peor, muy muy feliz de oponer. Gracias por esta intervención. Abrimos el debate de cámaras bajas, invitando a miembro de gobierno. Here, here. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, no dice nada, supongo que sí. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Un momento, a poner mi tiempo. Antes de comenzar, los puntos por voz. No voy a estar pendiente al chat. Entonces, mi curso comienza en 3, 2, 1. Panel, creo que en la actualidad básicamente cuando hablamos de hegemonía occidental se habla de esa dominancia, ¿verdad? Que ejercen principalmente Estados Unidos, Europa en distintas áreas, como ya pues ya veníamos diciendo. Vemos que es un sistema bien fuerte, pero no necesariamente bueno. Su caída sería paulatina, su caída sería en un futuro lejano, digamos 100 años. Su caída daría el chance a que los países que dependen de ellos puedan ajustarse a los cambios y no salir perjudicados. Entonces, cuando analizamos el status quo, podemos darnos cuenta cómo esta hegemonía de Occidente es usada como un recurso para imponer miedo, legitimizar narrativas, abusar del poder sin pensar en cómo las decisiones afectan a los demás e incluso de evasión de la propia justicia precisamente por la posición de poder en la que se encuentran. Desde Baja de Gobierno creemos que existe un gran desbalance provocado por la hegemonía occidental y esperamos que su caída de modo que pueda lograrse una mayor igualdad en Occidente. Esta extensión es necesaria porque te traeremos al debate todos los matices que la alta no pudo traer y todas esas explicaciones. Antes de seguir construyendo, primero refutaciones. Alta de la oposición nos dice que esta hegemonía aboga por la democracia y que tiene una gran influencia. Precisamente esto es lo peligroso. Esta hegemonía, y principalmente Estados Unidos, es un referente mundial de cómo debe de vivirse una democracia. Sin embargo, cuando analizamos el status quo, precisamente, ¿qué es lo que vemos? Que dentro de esta hegemonía lo que hacen es que se legitiman narrativas que afectan a minorías, que afectan a distintos grupos sociales. Cuando se dice, por ejemplo, que todos los latinoamericanos son ladrones, que son, y todo lo demás despectivo, precisamente por esa influencia que tiene Estados Unidos y que tiene esta hegemonía occidental, eso es precisamente lo que lo hace peligroso y precisamente la divulgación de estos mensajes es lo que trae mucho más daño dentro del status quo y impide que incluso muchos movimientos puedan hoy en día alcanzar pues una total reivindicación de sus derechos. Dice que promueven los derechos humanos, pero ¿quién los promueve? Donald Trump, quien ha sido declarado, quien se ha declarado en el pasado abiertamente racista, el presidente que negó ayuda a Ucrania y sacó de la Casa Blanca un presidente que solo buscaba ayuda, lo promueve el presidente que crea conflictos de la nada, que un día se levantó mal y de la nada lanzó un bombazo a Siria. La persona que en este año impuso aranceles en términos de farmacéuticas a toda Latinoamérica y usó una justificación totalmente sesgada para imponer un impuesto a México basado en el tráfico de fentanilo. Estamos hablando de esa persona que promueve los derechos humanos. Yo creo que el caso de alta oposición es contraintuitivo y omite la realidad. Yo creo que precisamente están en debatilandia y yo creo que están sobreimpactando un montón de cosas y no tienen ninguna base, porque todo está desconectado totalmente de la realidad. Dice que promueven el desarrollo de las sociedades, pero ¿bajo qué términos? Poniendo aranceles a los menos desventajados. Les recuerdo que fue precisamente de parte de esta hegemonía donde este año se colocaron un aumento excesivo de aranceles a México y a toda Latinoamérica, países que ya se encuentran precisamente dentro de una gran dificultad en términos económicos, personas que tienen una alta población sufriendo precisamente porque no cuentan con el acceso a recursos básicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú aumentas el costo de los aranceles, esto implica que estos países tienen que pagarle más a Estados Unidos, pero no solamente esto, sino que también hay un aumento que afecta a la economía global de estos países que ya son desventajados. O sea, eso se trata en Latinoamérica, por ejemplo, que ahora las personas que necesitan una medicina de Estados Unidos ahora van a tener que pagar más. Personas que ya viven en una sociedad sumamente desventajosa y que quizás no tienen los recursos para poder comprarlo. Entonces, esta es la hegemonía que promueve el desarrollo de las sociedades, contraintuitivo totalmente. Dicen en el segundo discurso que desde la hegemonía no pueden hacer cosas muy malas en Latinoamérica y en otros porque tienen que apoyar a los latinoamericanos y no pueden perder a esos votantes. Esto es deshonesto. Esto no es honesto en aspectos intelectuales, es una gran falacia. Precisamente esta hegemonía, Estados Unidos ha sido la meca de discriminar a los latinoamericanos, de fomentar narrativas, de acusarlos de ladrones, de drogadictos, de violadores, entre todas estas cosas. El país con el presidente más populista que con tal de apoyar a la derecha de su población desplaza y vulnera en términos de raza, sexo, identidad
a distintas comunidades. Hablamos de la misma hegemonía que usa su poder de prensa para promover esto y para hacer daño. Entonces, esto es contraintuitivo, está totalmente desligado de toda la sociedad. En la actualidad vemos, y para salgo de las refutaciones y voy a las construcciones. En la actualidad vemos cómo precisamente este desbalance crea daños no solamente al crecimiento de los países que tienen que ser subordinados de esto porque en comparación son menos poderosos, sino que, miren, en altas te proponen a China como una alternativa, pero es que esto no se trata de quitar de la balanza algo desigual y poner otra cosa que pueda ser incluso más lasciva, se trata de un contexto más igualitario para que los países puedan superarse. Si la hegemonía occidental cae, no significa que China tome el control del mundo. China tiene poder, pero también tiene muchos problemas dentro de su país, como una crisis económica, contrario a lo que decía alta oposición, que wow, sí, tienen muchos beneficios económicos, totalmente falso y desconectado de la realidad. Tienen crisis económica y un gobierno que no a todos les gusta por su sistema, precisamente. Además, muchos países no quieren depender solo de China, así como tampoco quieren depender solo de Estados Unidos en la actualidad. Por otro lado, su ejército no tiene bases en todo el mundo como el que sí tiene Estados Unidos. Su economía depende todavía totalmente de venderle a otros países para mantenerse fuerte. En lugar de que haya un solo país dominando, creo que lo más probable es que el mundo se reparta el poder entre varias naciones, logrando un contexto global más justo. Lo siento, pero alta de gobierno está fuera de debate. E incluso alta de oposición pierde mucha persuasión, incluso asumiendo que nunca ha habido vacíos de poder. Creo que las presiones y las realidades latentes no sobreponen a China en términos de probabilidad. No es lo más indicado y no es la más indicada para llenar el vacío. Antes de continuar, punto a la baja, Sigan. Si yo soy Cinco, un cuatro. país pequeño que dependo de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿con quién voy a negociar? Precisamente por eso al principio de nuestro discurso decimos, esta caída no será de la noche a la mañana, esta caída será paulatina. El hecho de que esto, por ejemplo, pueda suceder de aquí a 100 años, si hay un Ujú. país que depende de la actualidad de Estados Unidos y de aquí a 100 años no ha podido encontrar una alternativa para poder superarse, probablemente quien esté mal sea el país, precisamente por provocar una dependencia de Estados Unidos. E incluso eso creo que es contraproducente a largo plazo, depender totalmente de un país. Yo creo que eso incluso abre más posibilidades a un mayor comercio internacional con otros países. Yo creo que en 100 años hay mucha probabilidad de que esto suceda. Ese punto está fuera de debate. Ahora, yo creo, ¿por qué deberíamos caer? Lo primero es el punto que ya te decía sobre la legitimación de las narrativas. El segundo es precisamente la desigualdad económica global que ya existe, donde precisamente esta hegemonía domina lo que vienen siendo las instituciones financieras, domina la FMI, domina el Banco Mundial. Y esto muchas veces en lo que se deriva es en la imposición de políticas económicas que afectan a países que ya están pasando mal y que ya viven en un contexto sumamente complicado, como pasa con el caso precisamente de Latinoamérica, como el caso de China, perdón, China no, de México, pero también incluso China se vio afectado precisamente por esta hegemonía, porque le pusieron un doble impuesto este año, Canadá también. O sea, estamos hablando de Estados Unidos cuyo presidente, aún en contra de todos los consejos que se le dieron, decidió hacerlo algo autoritariamente. Entonces, vive en una democracia, pero no es tan controlable. Entonces, otro punto es precisamente la imposición cultural e ideológica, que es algo que se va a extender más adelante. Pero miren, básicamente, precisamente, este país lo que hace es promover una imposición de su ideología de ultraderecha, cosa que decía alta de posición que no sucede así, pero impone la derecha y lo que hace es que se promuevan guerras culturales dentro de las mismas sociedades. Hoy en día tenemos a la derecha contra la izquierda matándose precisamente dentro de estos contextos con esta hegemonía, lo cual, de nuevo, por todo esto, orgulloso de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a miembro de la oposición. Here, here. Hola, este discurso se lo voy a dedicar a Ale. Hace tiempo que no debatíamos juntos o no nos preparábamos a un gran torneo y me alegra que esta sea como nuestra primera práctica seria. Bueno, dicho eso, empiezo en 3, 2, 1. Panel, hay que hacer una fuerte caracterización dentro de este debate. ¿Qué ocurre en el mundo actualmente? Que existe una lucha de hegemones. Occidente versus Oriente. Estados Unidos contra China. ¿Por qué ocurre esto? Ambos actores tienen mucha influencia dentro de la materialidad. A pesar de que baja del gobierno te quiera vender la idea de que no existe influencia de China, sí, China sí tiene fuertes influencias en países latinoamericanos. China sí tiene fuertes influencias en países de la ASEAN. China sí tiene fuertes influencias en países africanos. Eso hace que, por ejemplo, exista una lucha fuerte entre a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel político, básicamente, porque es una lucha ideológica entre Oriente y Occidente. ¿Qué implica cuando, por ejemplo, existe una pérdida de Occidente? Mira, lo que termina pasando es que lo más probable que ocurra es que gane China. ¿Por qué?
Porque entiendo que lo más probable es que si yo soy un país pequeño, que yo solamente negociaba con Estados Unidos, ahora no tengo de otra, porque si Estados Unidos era el único actor que, por ejemplo, podía extraerme petróleo, ahora tengo que depender de China. Eso hace que, por ejemplo, los países que eran aliados de Estados Unidos se acerquen a China dentro de la materialidad. Eso hace que, por ejemplo, estos países cambiantes, que esto va a ser el actor esencial dentro de este debate, estos países cambiantes que no pueden mantenerse por sí mismos, como por ejemplo Japón, que no puede mantenerse en una seguridad por sí mismo, países de la ASEAN que no pueden mantenerse por sí mismos, países de la India que dependen de la inversión de Occidente, no puedan mantenerse, tengan que orientarse a China porque son los únicos que, por ejemplo, pueden mantenerlos en el largo plazo. Pero ahora, falso lo que te dice baja de gobierno, de que China no lo va a hacer en largo, no lo va a hacer en un corto tiempo. Creo que es muy falso. Fíjate cómo China es un actor supremamente esencial dentro de la rapidez. China crece supremamente rápido en la economía, creo que son estratégicos cuando, por ejemplo, ven que Occidente pierde hegemonía, lo más probable que ocurra es que ataquen esto de una manera muy precisa y lo más pronto posible, es decir, que en el corto plazo sí podemos ver impactos dentro de la materialidad si China ascende del poder. No, pero ahora, vamos a analizar cómo funciona el debate de altas. Mi alta tiene mecanizaciones muy vagas. Menciona, bueno, pero es que Estados Unidos va a abogar por la democracia. Ajá, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿O cómo impacta eso dentro de la sociedad? Me siguen quedando dudas dentro del caso de Cámara Alta de Gobierno. Creo que son claros o son buenas respuestas las que te dice Alta de Gobierno con respecto, por ejemplo, bueno, es que Estados Unidos ha implementado dictaduras, es que Estados Unidos ha promovido ciertas cosas negativas dentro de la materialidad. Fíjate que estas respuestas siguen siendo sólidas y siguen dañando el caso de mi Alta. Pero segundo, nunca termino entendiendo por qué en su mundo sí se van a respetar los derechos. Ella simplemente menciona, bueno, es que los derechos no se van a violar. Ajá, pero ¿por qué? Son dudas claves que nunca termina respondiendo dentro de este debate. Si yo respondo estas dudas, no solamente le gano a mi alta, sino que también le gano a la alta contraria, porque entendemos como alta oposición lo más probable es que gane a ambos gobiernos. Pero ahora, vamos a entrar con dos puntos esenciales dentro del debate. Uno, el geopolítico, dos, el económico. Vamos con el primero, con el geopolítico. ¿Qué ocurre a nivel general? Creo que lo que termina pasando es lo que tenía diciendo, una lucha hegemónica, que donde, por ejemplo, vamos a analizar cómo impacta en estos países cambiantes que te había mencionado anteriormente. Creo que vamos a explicarlos por dos mecanismos. Uno, la capacidad de negociación. Segundo, es la capacidad de intervención dentro de sus políticas internas. Vamos con el primero, la capacidad de negociación. Mira, ¿qué ocurre dentro de las negociaciones actualmente? Lo que termina ocurriendo es que estos países cambiantes tienen mecanismos de negociación con respecto a estos hegemones. Si tú, China, no me das ciertos beneficios, yo me voy con Estados Unidos. Si tú, China, no me cumples con ciertos beneficios del tratado, yo me voy con el siguiente hegemón que sí me puede garantizar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que permite que estos países pequeños tengan una mayor capacidad de negociación con estos grandes hegemones? Lo que pasa dentro de la generalidad es que estos grandes hegemones tienen muchas herramientas para coaccionar a estos países pequeños. La única herramienta que tienen estos países pequeños de negociar con estos grandes países es la capacidad de cambio, porque saben cómo la capacidad de cambio puede afectar internamente a China, porque un voto en la ONU, un voto en organizaciones internacionales, entendemos cómo los pueden afectar dentro de la materia. ¿Qué es lo que termina pasando cuando, por ejemplo, estos países pueden acceder a tratos más beneficiosos? ¿Por qué yo puedo acceder a tratos más beneficiosos? Porque lo que más probable pase dentro de la materialidad es cuando, por ejemplo, yo puedo amanecer China, China probablemente sí sea ciertas cosas dentro de la materialidad. ¿Qué permite cuando existen tratados más beneficiosos? Creo que eso impacta dentro de los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, hay tratados financieros, hay una mejor economía, como lo que pasa en África. Cuando hay tratados de seguridad, creo que, por ejemplo, la población se siente mucho más segura al respecto, igual con lo que pasa con Japón y Estados Unidos. Eso lo que permite es que las personas tengan una mayor calidad de vida dentro de la materialidad. ¿Qué ocurre cuando existe un solo hegemón? Creo que lo más probable que ocurra es que ahora estos países pequeños, si antes tenían poca capacidad de negociación, ahora sea nula. ¿Por qué? Porque literalmente ahora no puedo negociar con China si no tengo que ceder, porque no tengo forma de cambiarme con otro actor. Porque los otros actores que están dentro del debate, que pueden ser, por ejemplo, la Unión Europea, que pueden ser como, por ejemplo, Brasil, no son actores fuertes dentro de la materialidad que puedan competir contra China. No voy a dar pues en estos minutos. ¿Qué es lo que termina pasando? Que eso lo que hace es que los países pequeños ahora tienen menos acceso a tratados más beneficiosos dentro de la materialidad. Eso lo que hace es que, por ejemplo, sean menos favorecidos y eso impacte, por ejemplo, dentro de la materialidad de las personas. Pero vamos con el segundo punto, que es la intervención dentro de la política de los países. Mira, creo que Estados Unidos sí tiene intereses económicos y políticos, como te lo quiere vender gobiernos, que sí tiene intereses en intervenir esto. Creo que es lo que pasa, que Estados Unidos tiene intereses democráticos. Y aquí viene el mecanismo diferenciador. Porque mi alta dice, Estados Unidos tiene intereses democráticos. Ajá, pero porque eso a mí me importa. Vamos a entenderlo.
Estados Unidos le interesa imponer la democracia en este tipo de países porque entiendo cómo el electorado responde a esto de una manera fuertemente positiva. Me explico. Creo que lo que termina pasando es que Trump tiene intereses, por ejemplo, proponer ciertas democracias dentro de la actividad porque entiendo cómo eso puede mantenerlo dentro del poder a largo plazo. Esto lo que te permite es que, por ejemplo, tenga una mejor imagen con respecto al electorado, por eso le interesa responder a estas dinámicas de democracia. ¿Qué es lo que hace? Creo que lo que termina pasando es que cuando, por ejemplo, países como Afganistán, que tuvieron toda esta guerra, fíjate cómo Estados Unidos trajo democracia y generó un poco de beneficios para esta sociedad. Creo que lo que termina pasando con China es que genera dictaduras que son supremamente represivas porque las dictaduras son mucho más fáciles de manejar. Pero vamos con el segundo punto, el punto económico. Creo que lo que termina pasando dentro de la materialidad con la economía es que uno genera incertidumbre. Trump puede ser un loco, como te lo dice Baja de Gobierno, pero tiene mecanismos de control con respecto a esto. Mecanismos de control como por el Senado, como su Cámara Interna o la misma población. Sí, Estados Unidos impuso aranceles a México y Canadá, pero al mes los quitó. ¿Por qué? Porque entendió cómo muy probablemente esto afectaba a su población general y cómo incluso las cámaras internas están muy en contra de estas medidas. Eso hace que, por ejemplo, el electorado sea el mecanismo esencial para controlar a Estados Unidos. China literalmente no tiene mecanismos de control. ¿Por qué? Porque China es una dictadura fuerte. No hay nadie que controle a este tipo de personas dentro del poder. Eso hace que sea muy incertero las decisiones que se tomen a futuro. ¿Por qué? Porque las decisiones que pueda tomar China a largo plazo son muy incerteras dentro de la materialidad porque no son entidades controlables. Eso hace que, por ejemplo, si yo quiero invertir en estos mercados, sea incertero que, por ejemplo, el día de mañana me lo puedan expropiar. Eso hace que, por ejemplo, las personas tengan menos incentivos a invertir en los países pequeños que tengan tratados con China, porque lo más probable que ocurra es que sean países dictatoriales dentro de la materialidad. Eso hace que, por ejemplo, ahora estos países pequeños sean mucho más fuertes dentro de la materialidad. Muchísimas gracias. Gracias por esta intervención. Para cerrar el caso de gobiernos, invitamos a Látigo de Gobierno. Here, here. Hola, quiero confirmar que se me escucha, porfa. Sí, se escucha. Nada, agradecerle a Daniel por la invitación y a todos en esta sala por un buen debate. Ok. Voy a comenzar mi discurso. Antes que nada, déjame poner a cargar mi teléfono. Vale. Ahora sí, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Hay tres cosas que te explica Daniel en su discurso. Creo que son muy claras para entender por qué las otras tres cámaras no pueden lidiar con nuestro debate. Mira, el primero es que el implante que genera Trump esencialmente y todo Occidente es a través como mecanismos de guerras culturales, a través probablemente de mantener este control en cuanto a ideologías de las personas, ¿no? Probablemente en Europa manteniendo como esta extrema derecha muy rigurosa, probablemente para como, no sé, mantener estos mecanismos a través de la política, ¿no? Pero segundo, probablemente a través de lógicas amarillistas, que era lo que te explicaba mi alta, ¿no? Probablemente lógicas en donde se intentan manipular los factores meritocráticos, como te dice, baja de oposición para mantener como el poder. Creo que, a ver, hay una segunda cosa que esencialmente te termina explicando en el contrafáctico prospectivo mi extensionista, y es como esencialmente ahora se abren como mecanismos de comercio, cómo es que ahora probablemente hay una mayor libertad, cómo es que probablemente ahora las personas tienen un enfoque en donde pueden direccionar probablemente sus recursos. Te voy a impactar eso dentro del debate. Pero lo tercero, y es que se termina rompiendo la dependencia, eso es muy importante, te voy a explicar por qué. Mira, vamos a empezar primero con baja de oposición. Creo que baja de oposición intenta jugar en un mundo en donde probablemente los mecanismos para ser como el único hegemón probablemente son sumamente eficientes y como que China de la noche a la mañana termina siendo como que tenga todo el poder. A ver, yo creo que si ya lo que Daniel te explica de que termina siendo cierto, cómo es que esta caída termina siendo paulatina, yo no entiendo por qué no es reversible, ¿no? Creo que probablemente en el mismo donde yo pongo mis huevos en estas canastas y yo entiendo que no me veo beneficiado como país, entiendo que probablemente puede haber una dinámica regresiva en donde Estados Unidos tenga que implementar esfuerzos significativos probablemente para institucionalizar, probablemente para beneficiar a estos países en vía de desarrollo, ¿no? Creo que eso es muy significativo para la comparativa porque me entiende y me permite comprender dentro del debate cómo es que ahora estas personas tienen una dinámica de respuesta muchísimo más significativa, ¿no? Cómo es que ahora yo puedo negociar con China, claro, pero también tengo alternativas como, comercios regionales, ¿no? Cómo es que este tipo de mecanismos realmente como que no dejan a estas personas desamparadas. Era algo que te explicaba Daniel de cómo es que esto se va riguroseando con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que segundo, su caso depende única y exclusivamente de que China se adapte y de que supere sus problemáticas actuales, ¿no? Ellos creo que dicen esencialmente cómo es que China puede crecer rápidamente, pero esto nunca termina siendo certero. Ya Daniel te explicaba cómo si la hegemonía occidental precisamente cae, no significa que China termine tomando el control, es lo mismo de cómo es que hay otros mecanismos de independencia precisamente de estos países en vía de desarrollo para crear como mecanismos regionales, mecanismos en donde ellos puedan subsistir, ¿no? Creo que China probablemente
sí, llega como a tener este tipo de poder, pero creo que también presenta muchísimos problemas dentro de estos países, modelos que probablemente son políticos y que no concuerdan con estos países en lo que se han adaptado en base al tiempo, ¿no? Creo que como una crisis económica y esencialmente como el gobierno precisamente termina lidiando probablemente con este sistema, termina siendo muy errático con las narrativas, ideologías que se mantienen probablemente en los países de Occidente. Creo que nunca hay un impacto o una implicancia del caso de ambas oposiciones para entender cómo es que China esencialmente termina como maximificando su poder. Lo único que ellos terminan explicando es que no, ahora como cae la hegemonía de Occidente, probablemente ahora como que intentan buscar a China para comerciar, ¿no? A ver, es que independientemente de, yo nunca termino entendiendo porque una cosa tiene que ver con la otra. Creo que la hegemonía que probablemente intenta implementar China es una hegemonía cortada, no como la que sucede con la hegemonía de Occidente. Hay implicaciones muy estructurales para entender cómo es que el modelo probablemente democrático de Estados Unidos es un modelo que se ve como influenciable, es un modelo que genera muchísimo poder, probablemente en Latinoamérica, en la Unión Europea y todo ese tipo de países. Esto hace que esencialmente ahora se vea como un país sumamente poderoso, un país que probablemente influencia este tipo de sociedades, que cuando se tilda probablemente a los latinos, cómo es que se termina desenvolviendo como estos tipos de dinámicas discriminatorias, ¿no? Precisamente esa legitimación del miedo, esa legitimación del poder que se le da precisamente a países de Occidente, cuando se ven sumamente estructuradas, comprendemos por qué en la comparativa ahora los países se ven como oprimidos, ¿no? Cómo es que ahora probablemente estos países se ven como estancados en tener esta dependencia a largo plazo. Pero ojo, ¿cómo se rompe esencialmente la dependencia probablemente con una supuesta dependencia con el tema de los países chinos? Creo que hay un mal entendimiento en este debate para comprender, uno, porque esencialmente no hay como una dinámica de reversibilidad. Creo que, a ver, si yo probablemente vi cómo cayó probablemente, a ver, la hegemonía de Occidente, nunca entiendo por qué ahora no puede caer la hegemonía de Oriente, ¿no? Creo que nunca entendemos en este debate por qué ahora no hay como ese tipo de modelajes, no hay ese tipo de mecanismos, como que los países son totalmente irracionales o no pueden como revertir este tipo de daños. Faltaban entendimientos desde ambos casos de oposiciones para comprender por qué ahora no hay dinámicas cambiantes en mi lado de la casa, porque a futuro esencialmente no hay como mecanismos o incentivos para entender que, ok, el hegemón de Occidente cayó, ahora cómo se estructura y por qué ahora probablemente lo puede hacer mejor. Es algo muy sustancial para el debate, para entender cómo se grafican gran parte de los impactos que te intenta explicar Daniel dentro del debate, de cómo, uno, probablemente ahora nosotros tenemos mecanismos muy sólidos para entender, porque ahora probablemente tenemos como, no sé, estas dinámicas libertarias, ¿no? Cómo es que hay un mayor cumplimiento de derechos para las personas, cómo es que ahora se abren muchísimo más oportunidades precisamente ideológicas, económicas, donde países como República Dominicana pueden como, no sé, adoptar lógicas más cercanas, qué sé yo, si quieren de pronto al comunismo o de pronto probablemente a un socialismo liberal, esencialmente que no se vean oprimidas probablemente por injerencia precisamente de estos países de Occidente, donde ahora ellos presentan como estas dinámicas para poder tomar sus propias decisiones. Dámelo alta, por favor, rápido. Si en efecto China no va a surgir de tu lado de la casa, es muy poco probable que los países como República Dominicana puedan hacerlo solos porque han dependido históricamente de alguien. Creo que prefiero que A ver, dependan de Estados Unidos. A ver, es que yo te expliqué por qué, inclusive si se llega a generar como una dependencia china, nunca termino entendiendo por qué termina siendo como muy negativa. Pero lo segundo, creo que ya hay explicaciones muy contundentes para comprender por qué en mi lado de la casa también existen otras alternativas. Creo que precisamente hay acuerdos regionales, hay mecanismos de comercio precisamente que no dependen de hegemones orientales, que hegemones como Occidente, ¿no? Sino que ahora estos países pequeños ahora se ayudan y comercian entre ellos. Creo que es algo que se obvia desde tu caso y creo que hace que se sobreimpacte porque ahora probablemente China, teniendo como tantos errores sistemáticos, probablemente termine generando como esta hegemonía, ¿no? Pero, a ver, vamos a entender por qué Alta de Opo no puede ganar. Creo que gran parte de su modelaje intentaba como estructurar porque no hay que depender de China. Creo que independientemente de, ya te explicamos por qué ambos probablemente modelos de hegemonía china y hegemonía probablemente de Occidente terminan siendo como muy malos, pero lo que te explicamos en mi lado de la casa es como esta independencia que se terminan generando en este tipo de países y como estos tipos de mecanismos de microeconomía probablemente de acuerdos regionales y demás se maximifican, donde hay una mayor diversidad cultural, donde ahora probablemente las personas pueden optimizar probablemente este tipo de ideologías, este tipo de mecanismos democráticos. Creo que la diferenciación con el nivel de respuesta y la certeza que te demostramos desde baja de gobierno denota una clara diferenciación con la alta de gobierno cuando centraliza un debate que probablemente nunca te demuestra un contrafáctico prospectivo de cómo vamos a lograr probablemente una mayor efectividad para grupo vulnerable o orgulloso. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora al látigo de la oposición para culminar con esta ronda. Oli, ya va.
Me acabo de dar cuenta que me estoy quedando sin pila y sería muy gracioso que mi computadora se apagara a mitad del discurso, así que dame un momento. Ok, perfecto. Solo quiero decir dos cosas rápidas antes de mi discurso. La primera es que nada, lo dedico a Joselito, porque a mí me encanta debatir con él y tuvimos un tiempo de no debatir juntos. Y volver a retomar nuestro entrenamiento, pues ha sido bastante bueno. Lo segundo que quiero decir es que nosotros estamos, que sí, en semanas de parciales y trabajos finales, pero no todos los días se tiene una práctica jugada por Adju se mude, así que yo creo que también es bueno agradecer al espacio y agradecer a la organización y al equipo de formaciones, adjudicación, a las juezas, a todo el mundo, todos los involucrados, porque creo que esto es lo que realmente ayuda al circuito a prepararse de forma competitiva, no solo por se mude en general, pero creo que esto es una muy buena forma de calentar, por así decirlo. Así que nada, gracias. Ahora sí, nada, empiezo en 3 2 1 Panel, vamos a profundizar un poco la diferenciación que planteaba Joselito en su discurso. Yo creo que el problema que tiene mi alta es que aclamar que la hegemonía occidental es buena porque aboga por cosas buenas como la democracia y los derechos y todas estas cosas, no es una forma de probar realmente cómo la genera. Porque el hecho de que yo diga que yo abogo por algo no significa que eso necesariamente se esté dando en la materialidad. Creo que lo relevante de ese impacto se desbloquea cuando Joselito te explica cómo es que uno, hay fuertes incentivos evidentemente a crear mecanismos para abogar realmente, pero dos, los mecanismos que utilizan es que literalmente las implicaciones democráticas o la instauración de instituciones democráticas son condicionales en tratados y acuerdos que hace Estados Unidos y muchas partes de la hegemonía con otros países. Creemos que esto es particularmente bueno, además en segunda instancia apoyan los procesos democráticos, literalmente Estados Unidos ha financiado un montón de partidos de izquierda en muchísimos países, incluso teniendo gobiernos que no son necesariamente de izquierda, reconocen que son probablemente partidos que abogan muchísimo más por los derechos de la población y bajo esa idea es que lo financian. Creemos que este proceso es particularmente importante, pero no solo por el que dice mi alta de que sí, los derechos de las personas son buenos, sino porque estos literalmente son exclusivos de que la hegemonía occidental se mantenga. Porque cuando pierden el poder que tienen debido a la caída que defiende el gobierno, tienen muchísimos menos mecanismos para expandir esta ideología, porque precisamente ahora no obtienen el poder en negociaciones, ahora no pueden poner estas condicionales en acuerdos, y creemos que si es un mundo donde hay menos países que tienen la capacidad entonces de implementar sistemas un poco mejores y más democráticos. Creo que la razón por la que desde Oppo esperamos que se mantengan dentro de la hegemonía es porque uno, probablemente son la única alternativa para muchísimos países que tienen problemas institucionales y no tienen forma de salir de ellos, literalmente se rompen cuando Estados Unidos financia partidos un poco mejores para la población, pero segundo, porque literalmente es el único contrapeso que existe a otros sistemas crecientes y que probablemente se necesita entonces que se mantenga y que Estados Unidos sí siga creyendo en influencia, siga creciendo en influencia y siga creciendo en países que le apoyan, pero bajo esta idea creo que no están malos y igual termina materializándose en beneficios positivos para estos países. Segunda diferenciación importante que vemos desde baja de Oppo es que mi alta dice, fíjate cómo China es comparativamente y sus aliados son comparativamente peores a nivel narrativo por las ideologías que imponen. Creemos que esto es cierto, pero Joséito te enciende en un punto bastante importante, que es cómo esto cambia drásticamente las dinámicas del mercado y la geopolítica. Esto afecta directamente a países pequeños por muchas razones, pero creemos que el punto más importante es la impredecibilidad, porque cuando China literalmente toma decisiones que no son predecibles o que son distintas a las que los países están acostumbrados, esto los obliga a cambiar una cantidad de cosas como sus modelos de negocio, como la forma en la que se dan planificaciones, inversiones dentro de los países y los actores importantes del mismo. Creemos que eso es particularmente malo para muchos actores involucrados, pero creemos que los países pequeños son los más vulnerables. Por dos razones principalmente. Primero, porque son los países que tienen muy poca capacidad de negociación. Literalmente son países que terminan quedando peor posicionados ante acuerdos internacionales porque precisamente pierden en la perspectiva en la que no quieren aliarse con China y pierden en la perspectiva en la que se alían con China porque China impone ideas súper negativas. Creemos que esto es problemático cuando esto afecta directamente a las poblaciones de estos países porque literalmente no tienen nadie que invierta en sus sectores para que se desarrollen. Pero es que además son los países que son muchísimo más susceptibles a la idea que sea impuesta porque son países que tienen tendencia a instituciones un poco más débiles. Creo que ya asumimos en el debate que ambos hegemones probablemente van a imponer alguna de sus ideas. Creemos entonces que es
literalmente mejor que se imponga la idea de Occidente, porque no solo en principios está mejor porque vela por la población y vela por los vulnerables, sino que en un nivel práctico y material también es mejor, porque literalmente si China empieza a imponer su ideología, la centralización de poder que tiene China, de que todas las empresas tienen que ser parte del Estado, por ejemplo, o que el Estado tiene que financiar la mayoría de cosas, es un modelo que no es replicable a cualquier país. Estamos hablando de países con fuertes problemas económicos que probablemente no pueden replicar este modelo de China y que una vez se ven obligados a hacerlo porque China lo está imponiendo, terminan en una posición económica peor. Creemos que estos actores son no solo los más relevantes del debate, sino que se ven comparativamente peor cuando efectivamente cae Occidente. Gobiernos realmente no logra lidiar por cómo se ve realmente esta caída y creemos que por eso pierde ante oposiciones. Pero vamos a chocar rápido con baja de gobierno. Baja de gobierno plantea que hay un problema de repente con que Donald Trump está en el poder porque Donald Trump es una persona terrible. Creo que estamos de acuerdo con esto. Lo que pasa es que hay un mito en el circuito que se cree que Donald Trump es súper volátil porque toma decisiones malas. El hecho de que Donald Trump tome decisiones malas no significa que esté tomando decisiones de forma impredecible. Donald Trump lo único que ha hecho es promete. Lo que pasa es que lo que promete no importa dentro del debate. Lo que importa dentro del debate es que a través de que Donald Trump sí hace las cosas que dijo que iba a hacer, permite la predecibilidad de lo que va a hacer. Creemos que la predecibilidad lo que genera entonces en el grupo de países que, por ejemplo, dependen de estas acciones, es que se generen entonces mecanismos para poder mitigar y responder a estas acciones. Eso es lo que no sucede con China, porque China es un país súper cerrado, es poco probable que haya anuncios sobre qué es lo que van a hacer y cómo van a cambiar las dinámicas del mercado. Pero segundo, porque evidentemente supone un cambio tan drástico que es poco predecible dentro de la materialidad. Creemos además que el punto de la dependencia es simétrica porque literalmente es el único mecanismo que tienen muchísimos países para crecer, como te decía Joselito en su discurso y como incluso decía mi alta en un POI. Creemos que entonces la dependencia es comparativamente mejor cuando dependen de un país que les ofrece mejores cosas. Pero vamos a lidiar entonces rápido con alta de gobierno. Fíjate cómo alta de gobierno sostiene todo su caso en una premisa que creemos que es falsa, porque mi alta ya prueba porque es que China crece y no se diversifica el poder. Pero yo creo que la razón por la que no se diversifica el poder no es solo por lo que dice mi alta de que China ha crecido en, sí, en poder y en contexto, sino porque por razones literalmente sistemáticas es imposible que se divida el poder de la forma en la que lo tiene Estados Unidos. Fíjate cómo los hegemones tienen características demasiado específicas, literalmente dominan partes del mercado, tienen visiones demasiado agresivas por poder y por eso es que toman decisiones que los hacen tener el poder que tienen en la actualidad. Es imposible que esto se divida en países pequeños en cuestiones prácticas, pero además es imposible porque hay muy pocos países que cumplen las mismas características que podían adoptar el mismo tipo de poder. Pero incluso si es cierto que se puede dividir el poder de esa manera, creemos que esto no necesariamente es algo bueno, porque literalmente esto lo que genera es que se generen desventajas entre países, porque probablemente unos responden mejor a las características que otros, y por eso hay países que igual tienen más poder que otros, y esto termina siendo comparativamente peor, porque igual son países que o imponen cosas o no imponen cosas, pero precisamente por esta diatriba de no sabemos realmente qué es lo que sucede cuando se divide el poder, lo que termina generando es poca fiscalización del contexto, porque ahora es muchísimo más difícil identificar quién es el hegemón del mes, que toma las decisiones casualmente el mes que sí logró tener un poquito más de poder. Creemos que esa incertidumbre es comparativamente peor precisamente en cuestiones de planificación y toma de decisiones. Creemos que precisamente ahí es cuando se materializan esos impactos de que hay menos inversiones porque no sé realmente qué va a pasar, tomo mejores o peores decisiones o no tomo decisiones referentes, por ejemplo, a mi posición geopolítica y mis aliados estratégicos, porque realmente como país no sé quién coño es el país con el que yo me tengo que aliar. Esto es comparativamente peor para el crecimiento de esos países pequeños, pero incluso los países que están medianamente bien posicionados igual están en contextos súper difíciles de incertidumbre que no les permiten tomar decisiones valiosas para sus posiciones y sus poblaciones. Creemos que mantener entonces el poder en Occidente, aunque igual sea malo, termina siendo mejor que las posibles alternativas que plantean gobiernos, y por todo esto oponemos. Gracias. Muchas gracias por esta intervención, gracias a todos por esta ronda. Vamos a retirarnos el panel de jueces a deliberar y volvemos en 20 minutos. Listo. Tenemos el resultado de... Uy, hay que dejar entrar a Javier. No me aparece que está pidiendo ingresar Mariana, pero cuando lo vea, si es que lo vuelve a solicitar, lo dejo entrar. Igual esto va a quedar grabado en el canal de formaciones, seguramente alguien ya lo está viendo ahí. Dicho esto, el resultado de la ronda fue el siguiente. El primer puesto en una votación por split de 3-1, digamos, en una comparativa, el resultado es el siguiente. El primer puesto va para la Cámara Alta de la oposición, el segundo puesto para la Cámara Baja de la oposición,
el tercer puesto para la Cámara Alta del Gobierno y el cuarto puesto para la Cámara Baja de la oposición. Vamos a comenzar con la justificación de las comparativas. Sobre la comparativa de cámaras altas, ¿qué contribuciones le reconocemos a la Cámara Alta de Gobierno? Cámara Alta de Gobierno explica que la caída de la hegemonía de Occidente se verá como Estados Unidos perdiendo un conjunto importante de poder en su influencia dentro de la economía, de la cultura, de la sociedad global en general, que esto es benéfico esencialmente por dos cuestiones. Porque va a haber una mejor oportunidad de que tengan libertad económica los estados que no van a estar sujetos al conjunto de arbitrariedades que quiera disponer Estados Unidos y que van a tener una oportunidad de crecimiento dentro del status quo, en tanto podrían surgir economías emergentes, muchas a la vez. Y una segunda explicación sobre cómo esto mejora la solución de conflictos bélicos, en tanto ya no está Estados Unidos imponiendo una manera concreta de solucionar el problema, sino que existe la oportunidad de que pueda existir, digamos, colaboración de los diferentes agentes dentro del sistema internacional para poder encontrar una solución que no sea problemática para las personas del mundo. Y dejan claro, Cámara Alta de Gobierno, que también este mundo se ve como China teniendo más influencia. Explica que esto es razonable, en tanto China ya se encuentra en una economía en ascenso. Sobre la base de eso, Cámara Alta de la Oposición presenta tres contribuciones sobre ese contrafáctico establecido, es decir, que probablemente la caída de la hegemonía occidental se verá como pérdida de poder de Estados Unidos y aumento de poder de China. El primero es que Estados Unidos tiene la oportunidad de mejora en un mundo en el que no existe la caída de la hegemonía occidental, sobre la base de un conjunto de ejemplificaciones sobre cómo Estados Unidos se ha comportado de manera más adecuada en pro del respeto de los derechos humanos en la actualidad, de cómo tiene mecanismos estructurales para, por ejemplo, rechazar conductas antidemocráticas, de poder proteger a un conjunto de minorías, de personas vulnerables, etcétera, pero sobre todo explicando por qué es que comparativamente Estados Unidos tiene un conjunto de mecanismos de accountability para poder priorizar los intereses democráticos, cosas como el gobernante de Estados Unidos tiene que rendirle cuentas al Congreso, tiene que rendirle cuentas o le interesa por la alternancia política el no tener medidas completamente contrarias a la democracia sobre la base de sus votantes y sobre la base de la cooperación internacional. Luego, en una segunda contribución, Cámara Alta de la Oposición explica también que China genera un conjunto de bastantes perjuicios porque justamente de manera comparativa no tiene esos elementos de accountability, porque no tiene un interés, por ejemplo, de ganarse a sus votantes, no tiene un interés de control interno, no le interesa el posicionamiento internacional que tengan en su contra. Y una tercera contribución de cómo es que la transición de la caída de Estados Unidos versus el crecimiento de China probablemente se vea de manera muy perjudicial, en tanto la forma razonable en cómo se comporte Estados Unidos al momento de que pierde influencia sea una demasiado hostil, digamos que reaccione en guerras comerciales, que reaccione, se entiende, en general de manera amenazante en contra de quienes quieran poner en riesgo su posición dentro del contexto de lo que genera, entiende Cámara Alta de la Oposición, un conjunto de perjuicios. ¿Por qué pensamos que esas contribuciones son suficientes para poder contender las explicaciones de Cámara Alta del Gobierno? En primer término, pensamos que un conjunto de explicaciones de Cámara Alta de Gobierno eran tensionantes respecto al propio posicionamiento del contrafáctico. Es decir, Cámara Alta de Gobierno dice, Estados Unidos probablemente cuando pierda este poder, China va a ser quien supla este poder. Y luego explica que entonces van a surgir un montón de economías emergentes y que entonces va a haber una mejor posibilidad de libertad económica y entonces va a haber una mejor oportunidad de solucionar los conflictos de manera más o menos pacífica. Sin embargo, queda poco claro por qué cuando sea superpuesto el hegemón Estados Unidos por el hegemón China, es cierto que existen matices diferenciales entre estas potencias para que no se realicen, por ejemplo, arbitrariedades económicas como las que caracterizaba de Estados Unidos, o que no exista dependencia económica de estos países que les impidan poder tener este crecimiento emergente que caracterizaba Cámara Alta de Gobierno, o por qué el impacto sobre diversidad cultural, porque ya no va a existir la imposición del liberalismo de parte de Estados Unidos, no es algo que homólogamente podría suceder con los ideales, los valores, la ideología de China. En tanto eso, el conjunto de explicaciones de Cámara Alta de Gobierno resultaban poco plausibles sobre la base del contrafáctico medianamente justificado que presentaron de su lado de la casa.
Pero además, pensamos que las justificaciones de Cámara Alta de la oposición son suficientes para incluso enervar incluso más plausibilidad del caso de Cámara Alta del gobierno. Hay explicaciones sofisticadas de Cámara Alta de la oposición respecto a cómo es que China se comporta sistemáticamente contrario a los derechos humanos, cómo existen pocos mecanismos de control para poder evitar que se comporte de esa manera y que probablemente cuando tenga un mayor posicionamiento dentro de la economía global, de la comunidad internacional en general, va a permear esos intereses antidemocráticos en contra de los países emergentes. Esta respuesta tiene bastante aptitud de resolver la comparativa de altas porque termina bloqueando los impactos de Cámara Alta de gobierno. Si es cierto que la caracterización de China es tal como la señala Cámara Alta de la oposición y después no es contendida por Cámara Alta del gobierno, entonces queda poco claro por qué es que China permitiría este crecimiento emergente y no reaccionaría de manera hostil, como señala Cámara Alta de Gobierno, que lo hace también Estados Unidos, porque es que permitiría que existan valores dispares, como dice que lo hace Estados Unidos, y no lo haría China, según la interpretación de Cámara Alta de Gobierno. En tanto eso, por mérito de Cámara Alta de la oposición y ya no solamente por déficit de explicación de Cámara Alta de Gobierno, queda poco claro que los impactos de Cámara Alta del Gobierno van a terminar desbloqueándose dentro de la ronda. Pero además pensamos que, y esta es la razón, digamos, última para poder resolver la comparativa, Cámara Alta de Gobierno no consigue enervar plausibilidad significativa al caso de Cámara Alta de la oposición. Cámara Alta de Gobierno, en efecto, caracteriza de que Estados Unidos, mediante ejemplos concretos, se comporta en contra de las minorías, se comporta en contra de países en desarrollo y se comporta en contra de países que se encuentran en zonas bélicas y les causa graves perjuicios. En tanto, no queda claro por qué en la comparativa sería peor, solamente entendemos que hay un beneficio de perder, que Estados Unidos tenga, digamos, esta influencia negativa en el mundo en abstracto. Pero Cámara Alta de la oposición da razones estructurales de por qué es menos probable que eso se vea en una dimensión grande en Estados Unidos, o más bien que es más probable que eso se vea en una dimensión problemática con la aparición de China dentro de la hegemonía del control de la comunidad internacional. En tanto eso, Cámara Alta de Gobierno no tiene razones sólidas para poder explicar por qué el perjuicio señalado por Cámara Alta de la oposición no es cierto, que depende de esta explicación de Estados Unidos, tiene razones o circunstancias estructurales que le tienden a tener matices más democráticos que China. Al no responder Cámara Alta de Gobierno esta caracterización de Cámara Alta de la oposición, Cámara Alta de la oposición desbloquea su impacto más importante, que es tendremos un mundo en el que exista menos respeto por los valores democráticos, en consecuencia que justamente los perjuicios señalados por Cámara Alta de Gobierno sucederán con mayor gravedad en un mundo con la caída de la hegemonía occidental. Vayamos ahora a justificar las comparativas de Cámara Baja del gobierno. ¿Qué contribuciones le reconocemos a Cámara Baja del gobierno? Esencialmente, Cámara Baja del gobierno explica que no es tan razonable que China sea el hegemón que surja a partir de la caída de la hegemonía occidental, sino que lo más probable es que exista una cooperación regional que permita a las economías emergentes surgir y tener el conjunto de beneficios libres para sus ciudadanos. Explica también, y con una profundización de ejemplos, cómo Estados Unidos causa mucho daño a minorías, a personas que son víctimas de la guerra o la economía directa de los países producto de las decisiones arbitrarias de los gobernantes de Estados Unidos. Primero, sobre la comparativa de gobiernos. Hay por lo menos dos consideraciones para poder entender por qué se resuelve de esa manera. La primera es que esta, al ser una moción de esperar, establece la carga en Cámara Alta de Gobierno de establecer un contrafáctico sobre cómo es que se ve ese escenario futuro que estarían esperando, que entenderían como deseable. Y de la misma manera como las mociones de lamentar ponen la carga de justificar la razonabilidad de ello, Cámara Alta de Gobierno tenía la carga de justificar por qué razonablemente se vería como China surgiendo al poder cuando caiga la hegemonía occidental. Y Cámara Alta de Gobierno en este debate justifica por qué es que es probable que China sea el hegemón que surja a partir de este hecho histórico.
por el asunto del crecimiento ascendente de China. Es más, Cámara Alta de la Oposición, si es que esto no fuese suficiente, también da razones de por qué es que China probablemente sea la potencia que tome el poder preponderante o cumple un rol similar al cual está cumpliendo actualmente, según las caracterizaciones de altas, Estados Unidos. En tanto eso, Cámara Baja del gobierno con el conjunto de explicaciones sobre cómo China no tiene, por ejemplo, un posicionamiento bélico militar con diferentes bases y que en consecuencia no va a poder crecer lo suficientemente rápido para poder ser la potencia de este nuevo mundo. Lo que intenta hacer es justificar por qué el contrafáctico de Cámara Alta de Gobierno no es razonable. Sin embargo, para que un contrafáctico sea impugnado por una cámara baja porque entiende que el de la alta es irrazonable, tiene que justificar por qué es irrazonable al punto de que el contrafáctico hace indebatible la ronda. Cámara baja del gobierno no llega a justificar eso, ni se entiende que intuitivamente el contrafáctico de Cámara alta de gobierno era irrazonable al punto de que los equipos de oposición o de gobierno no tengan oportunidad de defender contribuciones razonables dentro del debate. Y en tanto eso, el posicionamiento de Cámara Baja del gobierno que intenta posicionar un contrafáctico distinto, es decir, que la caída de la hegemonía occidental no se verá como dice Cámara Alta de Gobierno, sino se verá como dice Cámara Baja del Gobierno, no es exitoso al poder posicionar esta caracterización. En consecuencia, se tiene que juzgar las comparativas también de baja de gobierno según el contrafáctico presentado por Cámara Alta de Gobierno. Entonces, eso resuelve por qué es que las explicaciones de por qué es que no es razonable que China vaya a ser el hegemón principal no desvirtúa, no cambia significativamente, es más, no lo cambia en general. La comparativa de gobiernos no es una contribución valiosa dentro de la comparativa de gobiernos, no es un criterio que pueda posicionar a Cámara Baja del gobierno por encima del de Cámara Alta de gobierno porque no contribuye a la ronda para poder probar por qué es que deberíamos esperar, o más bien, por qué se esperaría la caída de la hegemonía occidental. Y la segunda consideración es que las explicaciones de cámara baja del gobierno sobre el cómo existe una mejor oportunidad de que las minorías estén mejor, que las personas en la guerra no tengan que sufrir tanto o que los países tengan una mejor oportunidad de crecimiento económico libre, no están mejor probadas que las explicaciones de Cámara Alta de Gobierno. Es más, eran directamente contradictorias con el posicionamiento de Cámara Alta de Gobierno sobre por qué es que, digamos, de que China va a ser el hegemón que prepondere a partir de la caída de la hegemonía occidental. Estas explicaciones sobre cómo existe una mejor oportunidad de cooperación regional, la que va a permitir que la economía de los países pueda emerger con cierta potencialidad, era directamente contraria al posicionamiento de Cámara Alta de Gobierno de China es quien va a tener mayor influencia dentro de la hegemonía occidental. Y si bien identificamos que Cámara Alta de Gobierno tenía déficits similares de tensión con su propio contrafáctico, Cámara Baja del Gobierno no presenta matices para poder solventar como más probable contribuciones que estaban igualmente, digamos, en mismo grado de plausibilidad que Cámara Alta de Gobierno. En tanto eso, entendemos que el caso de Cámara Baja del Gobierno no contribuye en mayor magnitud a probar por qué es que existe una mejor oportunidad de que las minorías estén mejor, de que las personas en la guerra estén mejor o que la economía de los países en desarrollo pueda estar en una mejor posibilidad. Más allá del conjunto de explicaciones, los razonamientos se encontraban ya suficientemente probados en Cámara Alta de Gobierno, o más bien se encontraban en el mismo grado de probanza en Cámara Alta de Gobierno y por tanto las ejemplificaciones presentadas por Cámara Baja del Gobierno no contribuyen significativamente en la comparativa de gobiernos, por tanto Cámara Alta de Gobierno tiene contribuciones por la precedencia lógica establecida en el caso de Cámara Alta de Gobierno más importantes que las de Baja del Gobierno. ¿Por qué pensamos que Cámara Baja del Gobierno tampoco tiene aptitud para poder ganarle a la Cámara Alta de la oposición? Esencialmente por una ausencia de involucramiento del caso de Cámara Baja del Gobierno al de Cámara Alta de la oposición. Digamos, preliminarmente pensamos que ya es suficiente para poder comparar los casos de alta oposición con baja del gobierno la falta de plausibilidad estructural del caso de Cámara Baja del gobierno por estar en directa tensión con el contrafáctico con el cual debían comprometerse, es decir, los mecanismos que se presentan no resultan plausibles por el propio contrafáctico con el cual tenían que debatir, que es uno en el cual China es la potencia que controla la mayoría de la comunidad internacional. Pero a pesar de eso, encontramos que no responde a la Cámara Alta de la oposición sobre cuestiones de por qué Estados Unidos tendría
razones o circunstancias estructurales que le incitarían a comportarse de manera más democrática. No hay explicaciones sobre por qué no es cierto que suele tender a tener comportamientos de protección de la democracia para, por ejemplo, expulsar a cuestiones de ultraderecha. No hay explicaciones sobre por qué es cierto, no, o más bien no es cierto que hace políticas en favor de minorías, políticas en favor de personas vulnerables. Solamente hay contraejemplos de cómo es que eso no ha sucedido en momentos concretos. Eso es insuficiente para poder negar la plausibilidad de Cámara Alta de la oposición. No, no bastaba con solamente decir la premisa de Cámara Alta de la oposición, lo que dice no es intuitivo, sino que habría que justificar por qué no es razonable entender la caracterización de Cámara Alta de la oposición para que sea una respuesta efectiva a ese punto. Y finalmente, tampoco encontramos un posicionamiento en contra de la premisa de Cámara Alta de la oposición de cómo es que sería inconveniente incluso tener un escenario de cooperación regional, en tanto habría una distribución inadecuada de los recursos con el perjuicio de que igual subsistiría una potencia que tenga que controlar estos pequeños bloques regionales. En tanto eso, igual tienes el perjuicio de la imposición de medidas arbitrarias, pero no tienes los suficientes recursos para poder potenciar el crecimiento económico de esos estados en desarrollo. Cámara Baja del gobierno no se involucra con esa premisa y en tanto eso se bloquea también los impactos más importantes que señalaba Cámara Baja del gobierno, incluso si es que no fuese cierto las otras consideraciones que yo estaba reseñando. Dicho esto, vayamos al caso de Cámara Baja de la oposición. ¿Qué contribuciones le reconocemos a la Cámara Baja de la oposición? Esencialmente, un conjunto de graficaciones de impactos de cómo es que se ven plasmados los intereses democráticos con mayor probabilidad con Estados Unidos como el hegemón dentro de la comunidad internacional y cómo es que eso no es razonable que se vea en China. Cámara Baja de la oposición explica que es la forma en cómo se comporta Estados Unidos con los países en vías de desarrollo, en tanto entiende que hay posibilidad de que puedan irse con otros sujetos, con otros actores dentro de la comunidad internacional, que ofrece tratados que son convenientes para el desarrollo de las economías de esos estados emergentes, porque entiende que están en una lógica de competencia, que eso potencialmente no surgiría en China, porque si bien es cierto, China va a surgir como la potencia principal, no van a surgir otros sujetos alrededor que puedan compensar esto para poder obligar a China a que tenga propuestas atractivas también en contra de estos países emergentes. Y una ejemplificación muy concreta sobre cómo la forma de tener cooperación mediante tratados, mediante acuerdos internacionales, genera ventajas para poder materializar los intereses democráticos de Estados Unidos, en tanto condiciona a este país, a los estados que quieren recibir este apoyo económico, político, social, el aceptar ciertas cláusulas democráticas que comprometan a esos estados a mantener ciertos estándares de control, que deducen un conjunto de impactos históricos que Cámara Baja de la oposición le aduce a este comportamiento que ha tenido Estados Unidos y se entiende Occidente en general. ¿Por qué pensamos que esas contribuciones son suficientes para poder ganarle primero a la Cámara Alta de Gobierno? Encontramos que hay respuestas explícitas y efectivas del caso de Cámara Baja de la oposición al de Cámara Alta de Gobierno, principalmente pese a que existiría un déficit de plausibilidad en Cámara Alta de Gobierno, por lo que yo señalaba de que sus explicaciones son tensionantes con su propio contrafáctico. Igual Cámara Baja de la oposición es el esfuerzo de contender por qué no es razonable que surjan diferentes fuentes de poder que se dividan el control de la comunidad internacional, en tanto la existencia de un hegemón presupone un dominio de poder muy considerable, que es difícil poder dividir en parcelas ese poder, o que es difícil que un agente pueda suplir con, al margen de toda su capacidad, ese poder que se encontraría ausente. Lo más probable que surja entonces es un hegemón muy fuerte, lo que en efecto bloquea los impactos de Cámara Alta de Gobierno de crecimiento emergente de los estados, etcétera. Y bueno, incluso hay una explicación de Cámara Baja de la oposición sobre la fiscalización y cómo podría ser peor. No había material preventivo ni, digamos, material que pudiésemos deducir de Cámara Alta de Gobierno que fuese suficiente para poder contender estos perjuicios que se deducen de la caracterización de Cámara Alta de Gobierno. Pero incluso si no fuese así, el material constructivo, y esta es la segunda consideración de la comparativa que presenta Cámara Baja de la oposición, es directamente efectivo para poder contender los impactos de Cámara Alta de Gobierno. Cámara Baja de la oposición construye su caso de manera comparativa, explicando por qué China no tendría intereses siendo una hegemonía
preponderante y absoluta dentro de la comunidad internacional de efectuar tratados atractivos para para los diferentes países en vías de desarrollo que necesitan de un apoyo de alguien, digamos, que pueda aportar en este crecimiento económico del cual deducen un conjunto de impactos. En tanto eso, se bloquea uno de los razonamientos más adecuados que presentaba Cámara Alta de Gobierno sobre el cómo podríamos tener con la caída de la hegemonía occidental una mejor oportunidad de que los países en vías de desarrollo tengan un crecimiento de economías emergentes. Si es cierto lo que dice Cámara Baja de la oposición y no hay respuestas en puntos de información ni material preventivo de alta de gobierno sobre que va a existir una peor oportunidad de que China pueda ayudar a estos estados, entonces no es cierto lo que dice Cámara Alta de Gobierno que va a existir un crecimiento de esas economías emergentes. El conjunto de explicaciones sobre, por ejemplo, también las cláusulas democráticas de los tratados también contiende el punto de Cámara Alta de Gobierno sobre las minorías o sobre el cómo existiría una mejor oportunidad de resolver de manera pacífica los conflictos bélicos. Los déficits de explicación ya hacen que el Cámara Baja de la oposición esté por encima de Cámara Alta de Gobierno en plausibilidad de los impactos que permiten deducir, pero es más, Cámara Baja de la oposición con estas contribuciones bloquean de manera directa las contribuciones de Cámara Alta de Gobierno. Ahora vayamos en la comparativa en la que hubo un split, que es la comparativa de oposiciones. ¿Cuál es el criterio por el cual la mayoría estableció que Cámara Alta de la oposición está por encima de Cámara Baja de la oposición? Entendemos el caso de Cámara Baja de la oposición sobre la base de graficaciones de cómo es que se ve en la materialidad concretamente los impactos sobre China siendo el hegemón dentro de la comunidad internacional en comparativa con cómo se ven los impactos de que Estados Unidos sea el hegemón dentro de la comunidad internacional. Esto es una mejor oportunidad de plasmar los intereses democráticos de Estados Unidos y que en consecuencia permeen en favor de las economías emergentes. Y en Cámara Alta de la oposición entendíamos esta explicación sobre cómo Estados Unidos es tendiente por sus circunstancias estructurales a ser más democrático que China. Desde la valoración del panel, la explicación de Cámara Baja de la oposición es una justificación sobre cómo es que se ve materializado los intereses democráticos de Estados Unidos versus lo de China. Es decir, un conjunto de graficaciones sobre cómo se vería este interés preponderante de Estados Unidos por sobre China de naturaleza democrática. Por tanto, identificamos en el panel que Cámara Alta de la oposición presentaba una explicación que denotaba precedencia lógica a la explicación de Cámara Baja de la oposición. Es decir, sin la explicación de Cámara Alta de la oposición sobre cómo Estados Unidos tiene un comportamiento más tendiente a la democracia y el respeto de los derechos humanos que China, por el conjunto de razones estructurales que daba Cámara Alta de la oposición, no se entendería por qué es que Estados Unidos tendería a emanar estos valores democráticos por medio de la colaboración económica con las diferentes economías emergentes. En tanto eso, el impacto profundizado, que en efecto es graficado de manera clara en Cámara Baja de la oposición, no es un impacto que pueda desbloquearse sin las explicaciones precedentes de Cámara Alta de la oposición. Esa explicación sí era clave porque justamente era la principal contención que establecían los gobiernos a la caracterización sobre Estados Unidos y es por qué Estados Unidos tendería a comportarse de manera democrática o no, en tanto Cámara Alta de la oposición es quien presenta esa contribución y Cámara Baja de la oposición construye impactos a partir de estos que no son intuitivamente más importantes de los que deducía Cámara Alta de la oposición, los impactos de Cámara Baja de la oposición sin un aporte significativo en la plausibilidad de la caracterización sobre Estados Unidos como democrático, no es más importante que la plausibilidad otorgada por precedencia lógica presentada por Cámara Alta de la oposición. En tanto eso, en las contribuciones más relevantes que presentaban ambos equipos, la contribución en la bancada de oposición es más importante la de Cámara Alta de la oposición que la de Cámara Baja de la oposición. Ahora, para terminar las justificaciones, vayamos a la comparativa de cámaras bajas. Esencialmente, pensamos
que en la plausibilidad de la que hablábamos, de la cual encontrábamos déficits en cámara baja del gobierno, le pesa también para poder compararse por cámara baja de la oposición, porque mientras queda poco claro por qué en un contexto en el que China es la potencia principal de la comunidad internacional va a existir la oportunidad de que se respeten de mejor manera las minorías o que no existan prácticas arbitrarias en contra de la economía de los estados, versus que en cámara baja de la oposición sí se encuentra un razonamiento justificado y premisas justificadas sobre cómo funcionan sus caracterizaciones. Ya es estructuralmente mejor probado el caso de cámara baja de la oposición que el de cámara baja del gobierno, incluso sin necesariamente chocar ambos casos. Pero incluso si eso no fuese suficiente, cámara baja de la oposición presenta explicaciones que contienden de manera directa las explicaciones de cámara baja del gobierno. Lo que señalábamos sobre, en la contribución, en la comparativa con cámara alta de gobierno es atingente también aquí porque las explicaciones de por qué es que hay menos oportunidad de que China tienda las manos a las economías emergentes para poder favorecer su crecimiento económico o darle acuerdos que sean atractivos para poder beneficiar su crecimiento, bloquea el impacto principal de cámara baja del gobierno de vamos a librarnos de las decisiones arbitrarias económicas de Estados Unidos o vamos a conseguir que exista una mejor oportunidad de crecimiento económico por medio de desarrollo de bloques de economía regional, cuando Cámara Baja de la oposición explica que probablemente eso no vaya a surgir porque probablemente China va a crecer demasiado rápido frente al declive de la hegemonía occidental y que cuando China se comporte de esa manera no va a permitir que exista un crecimiento económico sostenido para las economías emergentes, sino que van a establecer tratados que sean solamente convenientes para sus propios intereses, en tanto no tiene intereses de mostrarse particularmente atractivo en términos comparativos porque no hay otras ofertas que los estados puedan tener en cuenta. En tanto ello, pensamos que Cámara Baja de la oposición no solo tiene un caso que está estructuralmente construido de manera más plausible que el de Cámara Baja del gobierno, sino que sus propias contribuciones contienen de manera efectiva los principales razonamientos de los cuales deducían sus impactos Cámara Baja del gobierno. En tanto eso, Cámara Baja de la oposición, por mérito propio, tiene un caso más plausible que el de Cámara Baja del gobierno. Esas son las 6 comparativas de la ronda. Espero que les haya quedado claro. Si no, si quieren conversar de cualquier cosa de este debate, pues les dejo mi número en el chat y con mucho gusto podemos conversar. Listo.